Bueno, buenas noches a todos. Tenemos, como siempre, el gusto desde el Colegio de Médicos de la ciudad de Santa Fe de poder tener esta noche a una persona súper humilde, súper preparada, docente, que siempre pone la vara muy, muy alta en todo lo que hace. Creo que la dignidad sería un adjetivo breve, pero él me dijo, decí, sos mi amigo y para eso a mí ya me llenó el alma. Quiero con ustedes compartir un poquito de la pantalla con el doctor Adolfo Savia. No quiero no mencionar su currículum, emergentólogo, director asociado de la carrera de especialista en emergentología, presidente del consejo. Bueno, está en la página, pero no me quiero demorar. Desde ya, muchísimas, muchísimas gracias. No sé si estás viendo, Adolfo, el chat. Tus chicos o tus chicas, porque son tus fans desde Uruguay, desde Río Negro. Bueno, buenas noches, buenas noches. Así que saludos desde Buenos Aires. Bueno, toda esa gente es la gente que te conoce y que creo que todo lo que digo es poco, pero estamos esperando verte. Te seguimos y admiramos tu calidad humana. Así que 100 personas en este momento están del otro lado. Y eso es gracias a vos y a tu don de ser. Muchísimas gracias del colegio y yo te voy a dejar que empieces la, la presentación. Voy a salir de la pantalla, voy a estar con apagado el video, voy a estar de este otro lado y si hay algunas preguntas las dejamos para último, si te parece, Adolfo, y desde ya, nuevamente, muchísimas, muchísimas gracias. Hay que agradecer cuando alguien de tu calidad nos acompaña y nos lleva a lugares que nosotros a veces no tenemos tanto acceso. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Julio, y en tu nombre, muchas gracias al Colegio Médico. Es un honor para mí compartir esta noche con mi amigo Julio, ¿sí? Porque, digo, ese es el camino que nosotros hicimos. Ya tenemos fotos que atestiguan hace muchos años, no las podemos mostrar, pero tenemos fotos que atestiguan hace muchos años. Y yo siempre lo digo, y perdón que peco de poco original. Mi primer matrícula fue del Colegio Médico, primera circunscripción de Santa Fe, entonces, nada, para mí es un honor que el colegio donde me matriculé por primera vez me invite a hacer una actividad académica. Realmente me honra, me hace meditar un poco del paso del tiempo, pero francamente me honra. Y nada, esta es la gente que ustedes arrastran finalmente, porque vos das el espacio y es la gente que convocás. Así que nada, agradecido a vos, a las autoridades del colegio a través tuya, y bueno, y a todas y a todos que decidieron dedicar una horita hoy para que charlemos de accidente cerebrovascular. Y de ACV no. Hoy vamos a hablar de reanimación cardiopulmonar. Perdón, pero viste, ya estoy como medio programado. Y, y en realidad las guías de la actualización de las guías de American Heart que ahora vamos a charlar son una excusa para que nos encontremos y hablemos de RCP. Así que yo voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Eh, Vos, Julio, me vas a decir si se ve grande. Todavía se ve ahí perfecto, excelente, se ve bárbaro. Buenísimo. Bueno, muy bien. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de novedades en RCP 2025 y tomamos las guías de American Heart. Aquí tienen en este QR cómo acceder a la publicación en Circulation. Eh, Hace un ratito hablábamos con Julio y decíamos, bueno, lo importante que es tratar de generar instancias que incluyan destrezas, ¿no? Digo, hoy estamos virtual y esto era una charla finalmente de actualización sobre las nuevas guías, pero lo importante es generar actividades que incluyan destrezas, porque todo lo que yo les voy a decir ya está escrito. Digo, esta charla quizás les ahorre una lectura profunda, que les recomiendo que no se las ahorre, que si les interesa el tema, dediquen un ratito porque hay bastante más escondido
adentro de la publicación de las guías, pero finalmente todo lo que yo les voy a decir ya está escrito, ¿sí? No, quien leyó de punta a punta las guías no va a encontrar nada que yo le cuente que no figure en las guías. Y en parte eso está bien, porque vamos a hablar un poco del estándar, vamos a hablar de lo que todos deberíamos hacer y que hoy reconocemos en noviembre de 2025 que es el mejor tratamiento posible para la reanimación cardiopulmonar. Así que en el QR tienen el acceso a Circulation en las guías. Hay una versión resumida que son los destacados que saca American Heart, que eso sí está en castellano, es un documento de unas 20 páginas más o menos. Y si no tienen el acceso completo, ahí está la portada de Circulation a la publicación entera. En esta charla vamos a hablar mucho de adultos y unas palabritas de pediatría y nada de neo. Igualmente, si quieren, podemos tocar algún temita ahí salteado. Muy bien, vamos a avanzar. Ok, ahí está. Bueno, lo primero es un poquito de historia, ¿sí? Las guías de RCP de American Heart se publican por primera vez en 1966. Es decir, llevamos unos, digamos, casi 60 años de guías de reanimación cardiopulmonar. Las guías de American Heart son las guías más citadas, ¿sí? O son una de las guías más citadas y más leídas de la medicina en general, y esto lo pueden chequear en PubMed y demás. Es una de las guías más citadas, indudablemente. Em, y básicamente están alineadas las guías de American Heart con los documentos del ILCOR. El ILCOR es como un comité de enlace entre diferentes consejos o concilios o entidades de resucitación del mundo, ¿sí? El Consejo Europeo de Resucitación, la Asociación Americana del Corazón, la Asociación Australiana. Digo, son diferentes entidades que integran el ILCOR. El ILCOR hace recomendaciones generales que ya las conocíamos desde hace varios meses, y luego cada una de estas sociedades, más o menos a esta altura del año, a finales de octubre, publica sus recomendaciones adaptadas a la realidad de su servicio de emergencia, a la realidad de su población, ajustada a sus condiciones legales y demás. Por eso ustedes van a ver que fundamentalmente hay dos grandes grupos de guías, más allá de que hay más, que son las guías americanas, que son las de la Asociación Americana del Corazón, y las guías europeas, ¿sí? Que son las del Consejo o Concilio Europeo de Resucitación. El resto de las guías, en más o en menos, son muy similares a esas dos. Si ustedes leen las guías del American Heart, más allá de que por historia nosotros somos más American Heart que Consejo Europeo, ¿sí? Digo, por una cuestión ni siquiera geográfica, sino por una cuestión de historia, van a ver que las guías de American Heart cuando empiezan dicen, estas guías se aplican a la población norteamericana, es decir, están muy escritas para la población de Estados Unidos. Nosotros adherimos y alineamos a las guías de American Heart, pero con esto les quiero decir que si por alguna razón eh, ustedes decidieran seguir las guías europeas, en principio estaría bien, ¿sí? Porque digamos que no es que si yo tengo que atender un paro cardíaco en Buenos Aires o en Seattle, se reanima de una forma, y si lo atiendo en España o en Francia, se reanima de otra, ¿sí? Entonces, digamos que todas están bien porque todas parten de la misma revisión de la evidencia, y después hay algunas adaptaciones geográficas y relacionadas con la idiosincrasia y la fisiopatología. Dicho esto, las recomendaciones de American Heart tienen en total 760 recomendaciones. 233 de esas recomendaciones son de clase 1, es decir, que son definitivamente de ayuda. Y en el otro extremo, 76, ¿sí? Es decir, el 10% son de clase 3, es decir, que no sirven. De las recomendaciones de clase 3 existen dos tipos, que no sirven porque mostraron ser inútiles y nada más, o porque no sirven porque mostraron generarle daño a los pacientes. Y en realidad, tener 76 recomendaciones de clase 3 es muy bueno. No voy a deschavar mi edad, pero cuando yo empecé en esto hace algunos años, un dicho medio popular, que no era del todo cierto, pero un dicho medio popular decía, no hay clase 3 en el paro cardíaco. Es decir, era una forma de decir, en el paro cardíaco vale todo. Y hoy, afortunadamente, en el paro cardíaco no vale todo.
de todas las recomendaciones, el 10% de las recomendaciones son recomendaciones de no lo haga porque empeora el pronóstico o porque no sirve y gasta recursos. ¿Sí? Entonces, esto es realmente muy importante y es realmente meritorio haber identificado 76 escenarios en los cuales una intervención determinada o malgasta recursos y nos distrae de las cosas más importantes o disminuye la posibilidad del retorno a la circulación espontánea. ¿Y por qué yo les digo esto? Porque el default del paro cardíaco es la muerte. ¿Sí? Por más que no nos guste verlo de esta forma, lo natural es que si una persona tiene un paro cardíaco fallezca. Entonces, es muy difícil investigar en paro cardíaco porque la regla es que el paciente va a fallecer. Dicho esto, nosotros vamos a emplear todos nuestros recursos para que si existe una causa reversible de paro cardíaco, poder sostener la vida, revertir esa causa, retornar la circulación espontánea, dar un buen soporte posparo, rehabilitar al paciente y devolverlo a la casa. Pero el default es la muerte. Cuando un corazón se detiene, lo más probable es que la persona muera. Entonces, tiene mucho mérito haber reconocido 76 intervenciones en el contexto de lo natural sería que se muriera. Entonces, digo, yo mañana podría decir, no sé, le voy a inyectar antibióticos intraparo cardíaco y bueno, y capaz que lo ayudo porque a lo mejor era una infección. Y como no lo puedo comprobar porque básicamente el default es la muerte, me quedo con eso. ¿Sí? Por supuesto que es una sobresimplificación, pero digo, esto es un dato muy importante que habla de nuestro avance, ¿sí? Que ya sabemos varias cosas que no le hacen bien al paciente en el paro cardíaco y no vale todo, ¿sí? Em, por el otro lado, hay 233 recomendaciones que son de clase 1, ¿sí? Las recomendaciones de clase 1, ¿sí? Significan que son verdaderamente efectivas o que suponemos que realmente hacen la diferencia, ¿sí? O sea, son recomendaciones muy altas, muy fuertes, ¿sí? A la hora de decir, che, hagamos esto porque claramente va a ayudar al paciente. Solo 233, ¿sí? Un tercio de estas recomendaciones son de clase 1. Sin embargo, y acá viene la parte mala, solo el 1% de las recomendaciones tienen un nivel de evidencia A, es decir, que estas recomendaciones, solo el 1,4%, o sea, 11 recomendaciones, están basadas en ensayos complejos, contra placebo, con revisión sistemática, es decir, solo el 1%, 1,4% están basadas en evidencia fuerte que demuestra la utilidad de estas intervenciones. Lamentablemente, la mayoría de nuestras recomendaciones, ¿sí? Son nivel de evidencia C, ¿sí? Es decir, son evidencia de baja calidad, con estudios de muy, muy baja calidad o opinión de expertos, ¿sí? Entonces, digo, lo primero que ustedes se tienen que llevar de acá es que investigar en paro cardíaco es muy importante y muy difícil porque la regla es la muerte porque éticamente es muy complejo investigar en paro cardíaco, porque se requiere mucha organización para investigar en paro cardíaco, sin embargo tenemos que esforzarnos porque sabemos muy poco. Y este hecho de que sabemos muy poco está pasmado porque hace más o menos 20 años, ¿sí? Desde las guías 2000 que representaron algunos cambios evolutivos importantes, de ahí en adelante, ¿sí? Casi 25 años, que no ha habido cambios sustanciales en la reanimación cardiopulmonar. Necesitamos saber más, sabemos poco, ¿sí? Y si queremos cambiarle y torcerle el destino a nuestros pacientes, tenemos que saber más y tenemos que investigar. Así que desde ahí partimos, ¿sí? ¿Cuál es una de las novedades más llamativas que tienen las guías 2025 de AJA? Bueno, lo primero es que hay una cadena de la supervivencia única. Si ustedes se acuerdan, en las guías previas, ¿sí? En las guías 2020, teníamos básicamente una cadena para el adulto teníamos dos cadenas de la supervivencia, una del paro cardíaco intrahospitalario y otra del paro cardíaco extrahospitalaria. Teníamos una pediátrica y teníamos una neonatal. Bueno, hoy queda solo una cadena de la supervivencia para adultos y para pediátricos y una neonatal.
Los autores dicen que francamente los eslabones de la cadena de la supervivencia son básicamente los mismos en todas las cadenas, pero hay algunas diferencias, fundamentalmente con la prevención, ¿sí? Que seguramente justifican, y esto se los digo textual como está escrito en las guías, seguramente justifican la presencia de un séptimo eslabón que sea de la prevención, pero que todavía no le han encontrado la forma de expresarlo completamente para que represente la prevención tanto intrahospitalaria como extrahospitalaria. Así que, digo, esta es la cadena de la supervivencia actual, empieza con el reconocimiento y la activación del servicio de emergencias, continúa con la RCP de alta calidad brindada por un primer respondiente, ¿sí? El que sea o no profesional de la salud, cualquier persona, ¿sí? El médico de la ambulancia, el médico del hospital, la enfermera del hospital o la persona el contador que está esperando el colectivo en la esquina, ¿sí? La RCP de alta calidad brindada por una persona que presencie el paro cardíaco. La desfibrilación precoz, bien sea con un desfibrilador externo automático de acceso público, ¿sí? O bien sea con un desfibrilador manual si estoy dentro de un entorno de profesionales. La reanimación avanzada, brindada por un equipo entrenado que pueda avanzar sobre el manejo de la vía aérea, el trabajo con las arritmias, el acceso vascular, la ventilación correcta y demás, el manejo post-paro cardíaco y finalmente la recuperación y la supervivencia. Em, Quizás yo estoy usando demasiado esto que les voy a decir ahora, pero realmente nuestro objetivo final es tratar de devolver personas vivas y en las mejores condiciones posibles a la vida extrahospitalaria. Nuestro objetivo, ¿sí? Cuando hacemos RCP, es devolver la vida y que esa persona vuelva en las mejores condiciones posibles a la vida extrahospitalaria. Entonces, es muy importante entender que yo vuelva a sentir pulso no es el final de la reanimación ni mucho menos, ¿sí? Sino es la parte más desafiante porque vienen los cuidados posparo y una vez que el paciente esté estabilizado y resuelta la causa, la arritmia, el trastorno electrolítrico, la enfermedad coronaria, la causa que haya llevado al paciente al paro cardíaco, tengo que tratar de generar rehabilitación y prevención secundaria para que este evento no vuelva a ocurrir. Recuerden entonces una sola cadena intrahospitalaria y extrahospitalaria para adultos y para pediátricos. Hay una parte neonatal que no la vamos a abordar en esta charla y seguramente en algún momento de los próximos años agreguemos un séptimo eslabón que tenga que ver con la prevención, que todavía están ahí craneándolo un poco para que realmente represente la prevención adentro y afuera del hospital. Muy bien, avanzo un poquito más. Bien. Em, Hay un cúmulo de recomendaciones en las guías de American Heart que tienen que ver con iniciativas de prevención y de mejora de la calidad de los servicios, de los sistemas de respuesta ante el paro cardíaco. Estas iniciativas de prevención, por un lado, tienen que ver con reuniones de seguridad intrahospitalaria para aumentar un poco la conciencia del riesgo de paro cardíaco. Digo, este es un desafío súper interesante organizar a nuestros pacientes según su riesgo, ¿sí? Adentro del hospital, ¿sí? Fuera de las áreas críticas, pensar cuál es el riesgo que tienen los pacientes que tenemos internados por neumonía, por TEP, por una fractura de cadera, por lumbalgia, por una colecistitis, cuál es el riesgo de paro cardíaco que estos pacientes tienen. Existen score para poder reconocer esos riesgos, como por ejemplo el NEWS, que lo usamos bastante en el hospital. Entonces, tratar de generar dentro del hospital esta conciencia de que el paro cardíaco va a ocurrir en un área no crítica. ¿Sí? El paro cardíaco va a ocurrir. El paciente que está cursando una neumonía o el posoperatorio de una colecistitis puede tener un paro cardíaco. Entonces, yo tengo que generar estas reuniones de seguridad e incrementar la conciencia de que este evento puede ocurrir reconociendo a los pacientes que tienen más riesgo, reconociendo y practicando el protocolo de paro cardíaco intrahospitalario, reconociendo la ubicación de los carros de paro, optimizándolo y demás. ¿Sí? O sea, digo, lo mismo que hacemos un poco con incendio, donde tenemos charlas de riesgo de incendio dentro del hospital y hacemos simulacros y demás. Bueno, aquí también tiene que ocurrir eh, a la hora de poder categorizar el riesgo de los pacientes de potenciales paros cardíacos que tenemos en el hospital. Eh, Muy bien. Lo segundo, acceso público a la naloxona. ¿Sí? Afortunadamente, y toco madera,
este es uno de los problemas que nosotros no tenemos por el momento, em, que es los grandes intoxicados o la epidemia de intoxicación con opioides. Y esto, el uso recreativo de opioides y de fentanilo en Estados Unidos es un problema enorme de salud pública. En la Argentina lo es mucho menos y concentrado a algunas poblaciones en particular, fundamentalmente a pacientes que tienen acceso por la prescripción o son cercanos a pacientes que tienen prescripción de opioides o profesionales de la salud, pero no lo tenemos tan diseminado en la calle como en Estados Unidos. Bueno, algo muy importante es el acceso público a la naloxona, es decir, como hay acceso a un desfibrilador, tiene que haber acceso público a la naloxona, que es un spray nasal que nos va a servir para revertir los efectos de deterioro de la conciencia y de deterioro respiratorio que provoca la intoxicación por opioides. Yo como ejemplo para contarles, hace tres, 3 años, sí, 3 años, me invitan a un congreso al Congreso de Medicina de Emergencias del Colegio Americano de Médicos de Emergencia en Estados Unidos, en Filadelfia. Y dentro de la invitación decía que Filadelfia estaba pasando un momento muy, muy malo con las intoxicaciones con opioides y que sabían que nosotros, por supuesto, éramos médicos de emergencia, entonces nos decían que si encontrábamos una intoxicación, nos abstuviéramos de intervenir y llamáramos al servicio de emergencia por el riesgo de seguridad que eso podía representar para algunos de nosotros, y también por algún riesgo legal de no tener licencia para ejercer la medicina en ese estado o en Estados Unidos o en lo que fuera. Bueno, este año tuve la suerte de volver a ir a ese congreso, ¿sí? Y este año nos regalaron una naloxona en la puerta del congreso, ¿sí? Cuando vos entrabas, te regalaban la naloxona y te la pedían que te la colgaras en la chapita en el cartelito del congreso, ¿sí? Así de grave es el problema de intoxicación con opioide y de abuso de opioides en Estados Unidos. Entonces, digo, American Heart insiste con el acceso público a la naloxona, ¿sí? Rápidamente poder tratar a los pacientes con naloxona, ¿sí? En Filadelfia la pasé bárbaro, porque ustedes imaginarán que fui a la farmacia, compré un montón de naloxona y me pasé los 3 días del congreso repartiendo naloxona por la calle y fue súper interesante como experiencia. Pero claramente, digo, son intervenciones de salud pública que ante un azote tan importante como tienen ellos, le cambian el pronóstico a los pacientes y por supuesto previenen el paro cardíaco. Por el otro lado, dentro de las recomendaciones generales está lo que vamos a llamar aproximación multimodal al entrenamiento del público en RCP. Es decir, poder hacer capacitación guiada por instructores, capacitación con video, redes sociales, campañas en televisión, incluso requerimientos del trabajo, de que vos estés entrenado en RCP, del trabajo, de la escuela. Es decir, una aproximación multimodal, incluso gamificada, ¿sí? Hay algunas aplicaciones que uno se puede registrar, no funcionan acá en Argentina, pero que uno se puede registrar y te notifican de un paro cardíaco cerca de tu casa o de donde vos estás. Entonces tenés la opción de responder como rescatador voluntario, ¿sí? Entonces, intervenciones multimodales para lograr que la gente, la comunidad se capacite en RCP. Porque, de vuelta, esto va a ser una exageración, pero todos los que querían hacer un curso de RCP ya lo hicieron. Nosotros tenemos que salir a cazar, en el buen sentido, a la gente que, por la razón que sea, no le nace o no puede o no se le ocurrió o no tiene el tiempo de ir a hacer un curso de RCP, anotarse o lo que fuera. Nosotros tenemos que salir a la casa de esa gente. Entonces, tenemos que decir, che, mirá, si en mi empresa yo voy a contratar, no sé, en mi bar voy a contratar mozos, bueno, todos los mozos tienen que estar capacitados en RCP. No los mando a hacer un curso afuera, les doy yo el curso de RCP. Si no sé, en la televisión del colectivo vamos a poner un clip, hay uno de American Heart muy cortito, muy lindo para la comunidad, que dura muy poquito, menos de un minuto, de cómo hacer RCP y se lo pongo a repetición todo el tiempo. Cuando está el programa de Tinelli en el medio del baile o lo que sea, pongo a alguien a enseñar RCP. Genero capacitaciones con instructor, genero capacitaciones con video, tiro un maniquí en la parada del colectivo y le enseño a la gente que está esperando el colectivo. Es decir, genero muchos canales diferentes de comunicación para poder llegar a la gente que voluntariamente, por la razón que sea, no se acerca a hacer un curso. Eh, Otra cosa que recomiendan las guías de American Heart es el debriefing, que va a ser en caliente y en frío, ¿sí? El debriefing en caliente es cuando terminó la reanimación profesional, nos juntamos, tratamos de repasar cómo fue el proceso de la reanimación,
entender por qué tomamos las decisiones que tomamos, ¿sí? Y luego dejamos pasar un tiempo y lo volvemos a hacer en frío para poder generar cambios estructurales, ¿sí? Es decir, no sé, no podíamos acceder al desfibrilador porque el desfibrilador está encadenado a una columna porque se lo roban. Bueno, listo, hay que modificar de alguna forma eso, conseguir otro dispositivo de seguridad que no altere el funcionamiento. Digo, necesitamos hacer un debriefing para entender por qué tomamos las decisiones que tomamos. Si tuvieran un resultado positivo, generalizar esas acciones y decisiones que tomamos, y si tuvieran un resultado negativo, poderlos modificar. Y la única forma de poder hacerlo es entender por qué hacemos lo que hacemos, ¿sí? Nosotros somos profesionales de la salud, por naturaleza le hacemos bien a las personas, pagamos el alquiler haciéndole bien a las personas. Si hacemos algo que está equivocado, tiene que ver con factores que pueden tener que ver con la capacitación, con los recursos, con la sobrecarga cognitiva, lo que fuere. Bueno, tenemos que identificarlos y corregirlos. Finalmente el paciente es inocente de todo eso y nosotros tenemos que poder ofrecer la mejor respuesta para una persona que está en el peor momento, ¿sí? Estar en paro cardíaco es el escenario de indefensión mayor en el que puede estar un ser humano. Y finalmente, American Heart lo pone así medio al pasar, pero dice que los equipos de reanimación pre e intrahospitalarios deben contar con el número correcto de profesionales. No dice cuántos, ¿sí? Si ustedes van a hacer el ACLS, van a ver que reanimamos de a 6. Entendemos que en el prehospitalario probablemente juntar 6 personas es un número más complejo y más difícil, pero claramente las 2 personas que van arriba de una ambulancia en nuestro medio no alcanzan para poder cumplir todos los roles. Y a su vez, tiene que haber alguien con entrenamiento en soporte vital avanzado, ¿sí? Es decir, si los primeros respondientes fueron policías y bomberos, está perfecto, pero tiene que venir atrás un médico, un técnico en emergencias, un enfermero que tenga entrenamiento avanzado. Es decir, tiene que venir atrás alguien que pueda tomar ese soporte vital básico que se está realizando y poder ofrecer soporte vital avanzado. Pero esto es una recomendación clave que ustedes tienen que tener en cuenta. Los equipos de reanimación tienen que tener el número de personal para suplir los roles de la reanimación que son necesarios y tienen que estar entrenados para hacer lo que tienen que hacer. Si no, no me alcanzan las manos o me sobran manos y no sé qué hacer. Muy bien, bárbaro. Otro mensaje muy importante que está en las guías y que ya lo venían esbozando en guías anteriores, pero ahora lo dice de forma muy precisa, es que los servicios de emergencia prehospitalarios tienen que estar preparados para terminar la reanimación en la escena, ¿sí? Y esto tiene mucho más que ver con el sistema prehospitalario norteamericano, que está dominado mayormente por paramédicos, por técnicos en emergencias, donde en muchos estados están obligados a transportar al paciente en paro cardíaco porque no pueden declarar, no se puede declarar la muerte en la escena, ¿sí? Entonces, digamos, si bien esto está muy influenciado por esa realidad en Estados Unidos, en la Argentina también pasa que cada tanto trasladamos el paro cardíaco y eso no debe ocurrir. Y eso no debe ocurrir porque quien traslada a una persona en la ambulancia tiene que viajar atado. Si estoy atado, no hay posibilidad de hacer RCP. Si estoy en movimiento, no hay posibilidad de hacer RCP de calidad. Han habido innumerables colisiones de ambulancias con pacientes en paro mientras se intentaba hacer RCP, lastimando al personal, empeorando el pronóstico del paciente y lastimando inocentes, ¿sí? Por lo tanto, el paro cardíaco prehospitalario se reanima en la escena, ¿sí? Y vive en la escena o fallece en la escena. Eh, y yo tengo que poder lograr el retorno de la circulación espontánea sostenido. Es decir, no es que tiene pulso y salgo corriendo. Sí, tiene pulso, estoy preparando la derivación, pero al mismo tiempo empiezo con el ABC de vuelta, empiezo con el manejo posparo, levanto la presión arterial, mejoro la vía aérea y la ventilación, trato de hacer un electro a ver si tiene supra y puedo ir a un centro con hemodinamia. Es decir, digo, yo me tengo que quedar en la escena hasta poder confirmar que el retorno a la circulación espontánea es un evento sostenido. Podría considerar el transporte en algunos casos muy seleccionados, por ejemplo, en hipotermia profunda o en algunos escenarios donde yo piense que puedo trasladar a un centro que pueda realizar RCP extracorpórea, es decir, que pueda conectar al paciente a ECMO y sostenerlo hasta revertir la causa de base. Escenario muy, muy raro. Entonces, Adolfo, Sí, una preguntita. sí. Sería
el SEM barra la familia debe estar preparado para terminar la rehabilitación también, ¿no? Totalmente, totalmente. Esto es muy importante que uno pueda ser claro, de decir, no hay nada que yo pueda ofrecerle en el hospital que no le puedo ofrecer en la calle. Estamos hablando de un servicio de emergencia con personal entrenado, equipados con un cardiodefibrilador. Pero digo, muchas veces vas a tener la presión de la familia que te diga, no, bueno, llévalo y demás. Eh, bueno, yo tengo que poder hacerle entender a la gente que no hay nada que yo pueda ofrecerle en el hospital que no pueda hacer en el prehospitalario. Ahí ya que... Una Sí. pregunta, ¿por qué es contingente, digamos, si la normativa legal o los requisitos legales vigentes acompañan esta recomendación en nuestro país, dicen? Es que esa es la recomendación general. O sea, en nuestro país nunca fue una opción trasladar el paro cardíaco. Ocurría porque ocurría, pero nunca hubo una recomendación de trasladar el paro cardíaco. O sea, yo pongo una ambulancia de alta complejidad al lado del paciente para reanimar al paciente. Si no es una ambulancia de alta complejidad, hago lo que puedo hacer y finalmente, si yo no tengo, como les decía en la diapositiva anterior, el personal, el equipamiento y demás, bueno, no lo voy a poder resolver, pero sepan que si trasladan a un paciente en paro, va a llegar un cadáver, porque no lo van a poder reanimar correctamente en movimiento, entonces simplemente estamos trasladando un cadáver. Eh, esto aplica mucho a Estados Unidos y poco a nuestro país. En nuestro país, lamentablemente, el paro cardíaco que se traslada tiene que ver más con la presión de la calle que con alguna que con alguna toma de decisiones más razonada, digamos. Muy bien, avanza un poquito. Muy bien. Después, medias ahí escondidas, hay dos recomendaciones interesantes, ¿sí? Por un lado, la de la izquierda, que dice que es probable que la recuperación y los resultados funcionales a largo plazo de los supervivientes del paro cardíaco se beneficien con el uso de sistemas integrados que evalúen a los pacientes antes del alta, reevalúen sus necesidades tras el alta y aborden estas necesidades de forma continua durante la recuperación. Es decir, la reanimación del paro cardíaco no termina con el retorno a la circulación espontánea, no termina habiendo resuelto la causa que lo llevó al paro, no termina con el alta hospitalaria. Termina evitando durante todo el tiempo de forma activa y con seguimiento que el paciente vuelva a tener un riesgo evitable de paro cardíaco. Es decir, tengo que garantizar la rehabilitación del paciente, el cambio en el estilo de vida, la prevención secundaria, de modo de que no vuelva a recibir al mismo paciente infartado o parado dentro de 3 meses. Em, Va a sonar horrible lo que yo les voy a decir, pero es muy caro reanimar paro cardiorrespiratorio. Entonces, yo tengo que estar seguro de que esa gran inversión que está haciendo el sistema de salud, público, privado, de obra social o lo que sea, para salvar esa vida, realmente pague salvando esa vida. Si este señor lo saqué del paro cardíaco, le puse un par de stent a la descendente anterior, y el señor dentro de 3 meses vuelve con un infarto nuevo, vuelve parado, vuelve con una ACV, porque no tomó la antiagregación, porque no bajó de peso, porque no dejó de fumar, porque era un paciente al cual decidí colocarle un cardiodefibrilador y el sistema no se lo entregó. Bueno, yo tengo que garantizar, esa persona es de cristal ahora, ¿sí? Yo tengo que garantizar que no se vuelva a parar. Haber sacado a un paciente de un paro cardíaco es un logro tan importante del sistema, ¿sí? Digo, que el sistema pueda a una persona cuyo corazón se detuvo, llegar rápido, comprimirle el pecho, desfibrilarlo, sostenerlo, revertirle la causa, darlo de alta, es un logro tan importante para el sistema que yo tengo que cuidarlo para que nunca vuelva a ocurrir. Entonces, digo, la reanimación continúa en el consultorio de atención primaria de ese paciente posparo 5 meses después, trabajando en la cesación tabáquica y en que tome los antiagregantes y que no deje el clopidogrel y demás. Y a la derecha tienen algunas recomendaciones relacionadas con la donación de órganos, ¿sí? Entonces, como recomendación clase 1, ¿sí?
dice que en todos los pacientes resucitados de un paro cardíaco, pero que tienen criterio neurológico de muerte cerebral o que les vamos a suspender el soporte vital avanzado, tienen que ser evaluados para donación de órganos, ¿sí? Muy bien, eso lo sabemos todos. Ahora, van a ver que también como recomendación clase 1 dice claramente que tenemos que poder empezar a generar sistemas, ¿sí? Para rápidamente evaluar la donación de órganos y como recomendación clase 2B, incluso en pacientes que no han logrado el retorno de la circulación espontánea, es decir, donación en asistolia, ¿sí? Em, que nos cuesta mucho, ¿sí? Es un evento sumamente excepcional. Qué raro esto. Perdón, esperen que enloqueció mi computadora. Perdón, un segundo nada más. Em, Ahí estamos de vuelta. Em, entonces, es fundamental poder generar protocolos de donación en asistolia. Es decir, empezar a pensar pacientes que yo estoy reanimando y que quizás no voy a poder sacar del paro cardíaco, pero que podrían ser candidatos a donar. Por supuesto que esto requiere un montón de esfuerzo, pero seguramente no. Hay hospitales en nuestro país que están en condiciones de hacerlo y que lo hacen excepcionalmente y debe empezar a volverse la rutina, empezar a hacer donación en asistolia. Por supuesto que eso lleva mucho esfuerzo. Primero tenemos que concentrarnos en los pacientes que salen del paro, pero una vez que tengamos eso maduro, empezar a concentrarnos en los pacientes que no salen del paro cardíaco. Muy bien, avanzo un poquito más. Muy bien, bárbaro. Em, ¿Qué más? ¿Qué más? Soporte vital básico en adultos, vía aérea y ventilación, ¿sí? Una cosa que estábamos muy acostumbrados es que en la sospecha de trauma cervical, em, eh, tratar de hacer tracción mandibular durante el paro cardíaco, ¿sí? La idea era mantener la cabeza en posición neutra, evitar la extensión, ¿sí? Y disminuir el riesgo de agravar la lesión medular si lo hubiera. En los últimos años hay una controversia enorme respecto al impacto que tienen todas estas medidas, pero American Heart dice claramente que lo más importante es ventilar y oxigenar. Entonces, si yo tengo un paciente traumatizado que sospecho que puede tener lesión cervical y no logro la apertura de la vía aérea con la tracción mandibular, soy libre de extender el cuello y elevar la mandíbula porque lo más importante es ventilar y oxigenar. Entonces, esto ya lo dice la guía textualmente. Antes lo decía de una forma menos enfática, hoy lo dice bastante enfática. También la guía 2025 dice que, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque creo que no hemos transmitido en los últimos años el mensaje de forma correcta, las ventilaciones están recomendadas para profesionales y para la comunidad siempre que estén entrenados y dispuestos a hacerlo. ¿Sí? Durante los primeros minutos del paro cardíaco, cuando el paro cardíaco es no traumático y no hipóxico, la sangre se encuentra oxigenada. Entonces, si yo hago solo compresiones, hago circular esa sangre que está oxigenada y probablemente durante los primeros minutos del paro cardíaco sea equivalente en adultos cuyo paro cardíaco sea de origen cardíaco, es decir, no traumáticos, no hipóxicos, probablemente en los primeros minutos sea igual hacer compresiones con ventilaciones que compresiones sin ventilaciones. Pero más allá de estos primeros minutos, claramente es necesario administrar ventilaciones. Las ventilaciones han sido una barrera para que la comunidad no realice RCP por miedo a contagiarse, por incomodidad o por lo que fuere. Entonces, en los últimos años, especialmente con el advenimiento de la pandemia de COVID, le quitamos tanto énfasis a las ventilaciones que llegamos al punto de transmitir erróneamente el mensaje de que las ventilaciones no eran necesarias. Y siempre fue reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Y esto tiene que quedar bien en claro. Por supuesto que la RCP con compresiones solas es mucho mejor que ninguna RCP. Pero si yo tengo profesionales de la salud, tienen que poder ventilar. Y si tengo comunidad que está entrenada, porque soy no sé, el profesor de educación física, soy el rescatista de una fábrica o lo que fuere, tengo que poder ventilar también. Siempre que esté entrenado para hacerlo y que esté dispuesto.
Y por supuesto, se recomienda el uso de un dispositivo de barrera, como por ejemplo una mascarilla de bolsillo o una pocket mask, ¿sí? La guía hace alguna disquisición respecto a que los face shield, que son como una especie de plástico con una valvulita que se pone sobre la boca del paciente, parecerían no solo no ser tan efectivos, sino dificultar la ventilación. Por lo tanto, lo que recomienda es una mascarilla de bolsillo. Eh, Otra recomendación importante es que tenemos que evitar hiperventilar e hipoventilar, ¿sí? Es decir, yo tengo que dar las ventilaciones correctas. ¿Cuántas ventilaciones voy a tener que dar? Voy a tener que dar 30 compresiones y 2 ventilaciones si el paciente no tiene una vía aérea avanzada, y voy a dar una ventilación cada 6 segundos si el paciente está en paro respiratorio o si está en paro cardiorrespiratorio y tiene una vía aérea avanzada. Ahora lo vamos a charlar. Lo que sí tiene que quedar muy, muy en claro es que los mejores resultados se obtienen comprimiendo y ventilando. Por supuesto, tengo que comprimir bien y tengo que ventilar bien, pero los mejores resultados se obtienen comprimiendo y ventilando. Si yo por alguna razón no puedo, no me animo a ventilar, comprimir va a ser mejor que ninguna RCP, pero los mejores resultados se van a obtener comprimiendo y ventilando. Si yo estoy en paro cardíaco y no tengo una vía aérea avanzada, 30 compresiones, detengo las compresiones, doy 2 ventilaciones con la cantidad de aire que haga que el tórax se eleve y vuelvo a dar 30 compresiones. Así hasta que llegue el DEA o el servicio de emergencia. Si el paciente tiene una vía aérea colocada, una vía aérea avanzada colocada, es decir, un tubo endotraqueal o una máscara laringia, las compresiones van a ser de 100 a 120 por minuto sin detenerme y las ventilaciones van a ser una cada 6 segundos, o sea, 10 por minuto. De forma sincrónica, como nos ocurre ahora, ¿sí? Nos late el corazón y no detenemos la respiración. Entonces, American Heart ahora vuelve a hacer una diferenciación que antes no estaba tan clara, pero ahora vuelve a hacer una diferenciación. Si no tiene vía aérea avanzada, son 32. Si tiene vía aérea avanzada, el que comprime, comprime de forma continua de 100 a 120 por minuto y el que ventila, ventila una cada 6 segundos sin detener las compresiones. Y tengo que administrar la suficiente cantidad de volumen que haga que el tórax se eleva. Nada más. O sea, con que el tórax se haya elevado, ya le di el aire que el paciente necesitaba. Muy bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, excelente. Hay algunas preguntas, pero que, quedaron en la etapa de la rehabilitación, donde Susana Anabela Benavides dice que también sería necesario, habla de la rehabilitación cardiovascular, como ese último, que la persona siga, como para que no decaiga en base a lo que vos dijiste. Ese quinto eslabón sería, el quinto eslabón podría ser el alfa y el omega, el antes como para que no se infarte y el después del infarto, así que la alimentación, la dieta. Y acá Arturo Serrano dice, el e-gel para la cánula laringia da una ventilación. Mandarle saludos, saludos, Arturo. Sí, a ver, los dispositivos supraglóticos para la guía de American Heart permiten considerarse como una vía aérea avanzada, por más que sean un supraglótico, y el que comprime, comprime de 100 a 120 por minuto y el que ventila, ventila uno cada 6. Así que el iGel, la máscara laringia, el tubo King, cualquiera de ellos los vamos a considerar como una vía aérea avanzada, como si fueran un tubo endotraqueal. Dejo Y la ya que última estoy, de dale, Santiago, si querés, para hacer un tipo de streaming, ¿viste? Y no sea toda una presentación unidireccional. por Dice, favor. siempre 32, no importa cuántos rescatistas sean. Creo que vos lo aclaraste, pero En dice, adultos sí, en adulto va a ser 32 siempre que no tenga una vía aérea avanzada, ¿sí? En niños, ¿sí? En pediátricos va a ser 15-2 si son más de dos, o sea, si son dos rescatistas o más, va a ser 15-2. En adultos no importa la cantidad de rescatistas, siempre 32 si no tiene una vía aérea avanzada, y si tiene una vía aérea avanzada va a ser asincrónico. Muy bien, bárbaro. hacemos un par de preguntas y seguimos, una suerte de streaming como para que la gente no se aburra. Dale, dale, yo también, así nos entretenemos. Bueno, este es el algoritmo, está en inglés porque lo tomé de la... Perdón, mi computadora hoy se resiste, son cosas que pasan. Em, Puede fallar, puede fallar. Perdón, un segundo, Te hago una ya lo pregunta, proceso. yo sé que no puede Dale, hacer. Dice, en caso de dispositivos supraópticos, ¿puede ser utilizado por personal no médico con entrenamiento del manejo? por supuesto.
Cualquier dispositivo supraglótico como una máscara laringea o un IGEL son tan invasivos como un bajalenguas. Hasta ahí llegan. Así que indudablemente que pueden ser utilizados por cualquier profesional que tenga entrenamiento en su uso. Tampoco es que esto pasa solo por inducción divina. Ustedes se entrenan y lo pueden usar sin necesidad de ser médicos. Una vez un orador decía, tampoco tenés que carta blanca para hacer todo, me parece que eras vos, así que... Totalmente, totalmente. Bueno, muy bien, avanza un poquito más. Este es el algoritmo de BLS, es el mismo algoritmo que el de las guías anteriores. Yo lo tomé el de las guías 2015, 2025, que está en inglés todavía, pero es el mismo algoritmo, no nos vamos a detener acá. Ok, algunas otras recomendaciones, ¿sí? La primera es esta, que parece una pavada, eh, pero lo tuvo que decir American Heart. Al colocar los parches del DEA, ¿sí? Hay que podemos reacomodar el corpiño en vez de retirarlo. Ustedes me van a decir, qué recomendación tonta. Bueno, la realidad es que, y esto por supuesto que no lo digo yo, las mujeres reciben menos RCP que los hombres. ¿Es esta la causa? No lo sé y me resisto a creerlo, pero con que una persona se quede más tranquila diciendo no es necesario que desvistas a alguien en la calle, podés correr el corpiño y va a estar bien, con que una persona más reciba RCP por esta recomendación me alcanza. Entonces, digo, ¿nos parece algo que cambia completamente las reglas del juego? De ninguna manera. ¿El corpiño es la causa de que las mujeres reciban menos RCP que los hombres? Te la afirmo que no. Pero dicho esto, ¿sí? Podría no ser necesario sacar el corpiño, sino simplemente correrlo. Lo que tenemos que lograr es que los parches del DEA queden sobre la piel desnuda, o sea, y no apoyados sobre el corpiño. No importa si tiene aro, si no tiene aro, no importa nada eso. Los parches del DEA tienen que quedar sobre la piel desnuda del paciente, ¿sí? Mujer, hombre, es lo mismo. Em, de ahí en más, American Heart te dice, si no te sentís cómodo sacándolo, lo puedes correr y eso está bien también. Eh, y, mm, y también recomienda, que yo no lo puse acá, poner los parches de la misma forma que dice el fabricante. O sea, no alterar la posición de los parches que dice el fabricante. En principio, la enseñanza tradicional dice que mientras el corazón quede en el medio va a estar siempre bien y conceptualmente no está mal, pero eh, especialmente con los nuevos tipos de onda bifásica y demás, el vector en el que la onda dispara, ¿sí? Es decir, la forma en la que la onda se distribuye por el tórax, puede tener que ver con el resultado de la desfibrilación. Por lo tanto, en el parche del DEA viene dibujados cómo van los parches, es muy importante tratar de respetarlo. Si por la razón que sea no quedaron exactamente igual y el corazón queda en el medio, lo aceptamos, pero la recomendación es ponerlo como dice el fabricante, ¿sí? Y esto es importante también para nosotros, para los instructores, que a veces dejamos pasar como ya lo pegaron y el DEA ya está hablando y qué sé yo, dejamos pasar la mala colocación del parche. No, seamos exigentes a la hora de poner bien el parche en el lugar donde tiene que ir. Eh, y luego American Heart dice que la RCP en pacientes obesos debe realizarse con la misma técnica que en pacientes no obesos. En el último tiempo surgieron algunos trials de poner al paciente en rampa, de hacer RCP prona, de algunas otras cosas que pueden ser interesantes, pero que en la vida real no modifican los resultados y pueden ser confusas. Entonces, en principio, no importa el peso del paciente, la RCP es igual. Muy bien. ¿Querés tirar alguna pregunta, Luis, si hay? Julio, si hay. Hay dos preguntas. Dice, el paro cardíaco no presenciado con asistolia, ¿cuánto tiempo se hace RCP? Eso lo dice Aixa Argel. Ahora en un ratito vamos a avanzar sobre eso. Perfecto. Y Guardala y ahora. la última para que la sepan, nada más, en caso de ahogamiento, se comienza con 5 ventilaciones de rescate y luego 32. Es como No, que la causa fuera hipóxica, ¿no? claro, no se empieza con 5 ventilaciones de rescate, se empieza con las dos ventilaciones. En vez de hacer 32, cuando la causa es hipóxica, hacemos 2 30. ¿Sí? Pero no es que son más ventilaciones de entrada. O sea, en vez de empezar con 32, hacemos 2 30. O sea, que primero las dos ventilaciones y después las 30 compresiones, dos ventilaciones, 30 compresiones y así.
Muy bien, avanza un poquito. Bien. Luego vino esta. Esta seguro que la vieron los que somos medio fanáticos y en el Facebook lo único que tenemos son bomberos, policías y rescatistas y demás. Bueno, esto lo deben haber visto en todos lados. El mundo indignado por porque el American Heart no avalaba el uso de dispositivos de compresión mecánica. En realidad hay que leer bien la recomendación. La recomendación dice que los dispositivos de compresión mecánica como el Lucas no han mostrado ser superiores que la RCP de alta calidad realizada por profesionales entrenados. Este Lucas es uno que me prestaron a mí hace un poquito de tiempo. Miren. Entonces, ese video resuelve esa. Ahí estaba Luis, que era mi jefe de enfermería de ahí, de ese centro donde lo estábamos probando. Eh, Si la RCP que ustedes hacen se parece a eso, entonces el Lucas no es superior a lo que ustedes hagan. Si la RCP que ustedes hacen no se parece a eso, o le ponen un Lucas o tienen que hacer que su RCP se parezca a eso. Es así de simple, ¿sí? No es que American Heart dice los dispositivos de compresión no sirven ni nada por el estilo. American Heart dice cuando la RCP está bien hecha, el dispositivo de compresión mecánica rutinariamente no es superior a la mano humana. Entonces, de vuelta, tu RCP se tiene que parecer a eso. Si tu RCP se parece a eso, quédate tranquilo que el Lucas no te cambia nada. ¿Sí? Eh, Dicho esto, hay algunas circunstancias especiales que podrían justificar el uso de de un compresor mecánico, ¿sí? Por ejemplo, la necesidad de traslado. Yo no me puedo desatar para hacer compresiones, pero el Lucas puede ir comprimiendo por el camino. Entonces, tengo un paciente que tiene 28 grados de temperatura corporal y lo tengo que transportar comprimiendo, puede ir con un Lucas. Se para arriba de un helicóptero, puedo comprimirlo con un Lucas. Lo tengo en la sala de hemodinamia y no quiero irradiar un operador más, lo comprimo con un Lucas. Viene nuevamente el COVID y me ahorro un operador, el Lucas no se contagia, entonces me ahorro un operador, ¿sí? Entonces hay escenarios donde indudablemente es una herramienta. Sin embargo, cuando la RCP está bien realizada, el Lucas no es superior a la mano humana. Eso es lo que dice American Heart hoy. Muy bien, avanzo un poquito más. Y respecto a esto, vale recordatorio que el centro y la base de la reanimación cardiopulmonar es la RCP de alta calidad. Entonces, ustedes tienen que comprimir bien. Para comprimir bien, ¿sí? Yo tengo que garantizar la menor cantidad de interrupciones posibles. Porque ustedes recuerden que cuando yo comprimo, pongo en movimiento una columna de sangre que está detenida. Entonces, digo, a partir de la compresión 8 o 10, recién ahí se empieza a generar presión de perfusión. Si yo interrumpo las compresiones demasiado, la presión de perfusión no logra el objetivo. ¿Sí? No llego nunca a la presión de perfusión, porque cuando interrumpo, la presión de perfusión vuelve a caer y subir. Entonces, yo tengo que lograr compresiones de alta calidad, evitando las interrupciones. Y en eso el Lucas es muy bueno porque no se cansa. Entonces, la RCP de alta calidad comprime fuerte, con una profundidad de 5 a 6 centímetros, comprime rápido, a una velocidad de 100 a 120 por minuto, permite el retorno de la pared torácica, es tan importante comprimir como descomprimir. Tengo que evitar las interrupciones que no sean esenciales y hoy la verdad que la única interrupción esencial es el momento de desfibrilar. Incluso la intubación endotraqueal, si fuera realmente requerida, se puede hacer sin detener las compresiones o por lo menos deteniéndola muy poquitito tiempo. Tengo que rotar a la persona que comprime cada 2 minutos o antes si está cansado y tengo que asegurarme de garantizar una frecuencia y volumen correcto de la ventilación. Ni hiperventilar ni hipoventilar. Y si yo no tengo Lucas, hacer que mi compresión se parezca a lo que yo les mostré en el video es difícil. Entonces, por un lado tengo que entrenar. Por el otro lado, tengo que garantizar los 100 a 120 por minuto. Una forma práctica de garantizar los 100 a 120 por minuto es googlear la palabra metrónomo. Ahí les va a aparecer esa pantalla que yo les estoy mostrando ahí en la diapositiva. Lo ponen a 100 por minuto, ponen play y el celular les va a hacer un ruidito a 100 por minuto. Entonces ahí tienen el velocímetro. Y hay algunos dispositivos, ¿sí? Compress deep until a sound is heard, according to the next tempo.
Ese se llama Beati, ¿sí? Y es un dispositivo que yo coloco en el centro del pecho del paciente y hace un ruido cuando yo comprimo a la profundidad necesaria. Entonces, eso me permite medir los 5 centímetros de profundidad y la velocidad de compresiones. Digo, si mi auto no tuviera velocímetro, tendría un montón de multas o muchas más de las que tengo varias. Entonces, digo, es muy importante que nosotros empecemos a monitorizar la calidad de la RCP. Entonces, de vuelta, para cerrar con lo del compresor mecánico, con el compresor mecánico contra la RCP de alta calidad, es lo mismo. Lo que yo me tengo que garantizar es que mis compresiones sean de alta calidad. Si mis compresiones no son de alta calidad, no voy a sacar a ningún paro cardíaco. Muy Ricardo, bien. Ricardo Martínez dice, bueno, que existen algunos desfibriladores que ya te van marcando cuando va bien la RCP. Hace un comentario y levantó la mano una Sí, Ricardo, exactamente. Especialmente los de Sol tienen un dispositivo ahí en el centro que funciona como si fuera el Beati y lo mismo, te va marcando la profundidad, te va retando si vas lento. Digo, cada vez más vamos a ver de esto, indudablemente. Muy bien. Ana, adelante. No sé si Guido le podés abrir el micrófono o si lo quiere escribir. A ver, Capaz que fue doctor, me accidental. fijo si la encuentro. ¿Ya levantó la mano? Sí, No si no, veo, Ana, escribinos ahí en el chat. no veo. ¿Quién es la persona? No veo nadie con la mano levantada, doctor. Yo perdí la mano. Bueno, no importa, no pasa nada. Escribinos ahí en el chat o volvernos a levantar la mano. Seguimos con el Bueno, streaming. muy bien. Dale, ¿qué más, Julio? Dale. No, 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 vos seguís. Sí, sí. No fue un error. Dale, dale. Muy bien. Avanzo un poquito más. Bien, bueno, acá sí hay algún cambio, que es cómo vamos a desobstruir la vía aérea en el adulto. Y acá nos vamos a parecer a los europeos. ¿Ustedes se acuerdan que dijimos guías ILCOR, ¿sí? Que es este comité, ¿sí? Que incluye a todas las sociedades de reanimación, ¿sí? Y después cada sociedad de reanimación hacía sus propias recomendaciones. Bueno, los europeos hace muchos años que a los adultos le dan golpes en la espalda. Y los norteamericanos decían, no, darle golpes en la espalda podría hacer que se obstruya más. Bueno, vamos a darle golpes en la espalda ahora en todos lados. Si te obstruís en Estados Unidos con una hamburguesa de McDonald's, en Argentina con asado o en España con jamón crudo, te van a dar golpes en la espalda igual. ¿Sí? Entonces, si la obstrucción de la vía aérea permite que el paciente hable, tosa, esté bien neurológicamente y demás, lo estimulo para tosar. Si el paciente no puede hablar, eh, tiene tos débil o ausente, se pone cianótico, altera el estado del sensorio y demás, tengo que darle 5 golpes en la espalda, ¿sí? Entre los omóplatos, seguido de las 5 compresiones abdominales que hacíamos con la maniobra de Hemlich, ¿sí? Y esto lo vamos a repetir 5 y 5 hasta que expulse el objeto. Si el objeto se expulsa, lo sigo evaluando y llamo al servicio de emergencia porque tiene que ser igualmente evaluado. Hay lesiones en el contexto de obstrucción de la vía aérea. Si el objeto no se expulsa, el adulto va a perder la conciencia y en ese caso voy a iniciar RCP, empezando con compresiones y antes de dar cada ventilación, que habitualmente no van a entrar, voy a revisarle la boca sin meter los dedos para ver si el objeto está a mano. ¿Sí? Nada más que eso. O sea, agregamos em, los golpes en la espalda. Fácil. Pero este es un gran cambio. Bien, San Blas, San muy bien. Blas. San Blas, San Blas. Se hace como a los pediátricos. Exactamente. Exactamente. Muy bien. Avanza un poquito más. Esperen que se me resiste. A esto. Oh. No es mi día hoy con la tecnología. Esperen, un segundo.
Está Muy bien, todo perfecto. perfecto, está todo perfecto, está toda la gente ahí pendiente de lo que estás. Y Muy bueno, bien. termina diciendo se hace como el pediatra, se hace como la tos del pediátrico, como los pediátricos, bueno, eso es para Exacto. vos. Tal cual, exacto. Es igual que el pediátrico, 5 y 5, exactamente. Muy bien. Bueno, muy bien. Perfecto, avanzamos un poquito más. Bueno, dos palabritas de reanimación avanzada, ¿sí? Una de las cosas que se esperaban era algunas modificaciones que tenían que ver con la forma de administrar la desfibrilación, ¿sí? Eh, Algo de esto podía ser, por ejemplo, el cambio de vector de desfibrilación, es decir, modificar la posición de las palas. Bueno, esto para la guía de American Heart no demostró obtener ninguna ventaja y complicar un poquito las cosas, ¿sí? Y tampoco se recomendó la doble desfibrilación secuencial. Esto era algo medio interesante que surgió ya hace varios años, pero hace algo de 2 años hubo un trabajito publicado en New England que parecía ser una buena herramienta para la fibrilación ventricular refractaria, en la cual dábamos dos desfibrilaciones seguidas de modo de prolongar el periodo refractario y poder terminar la arritmia con más facilidad. Esto requería dos desfibriladores, por supuesto, ¿sí? Entonces, hacer un disparo e inmediatamente el otro. Em, por supuesto que requiere mucha logística, no se puede hacer con palas, hay que hacerlo con parches, pero la verdad es que hoy todavía no está justificada ni la doble desfibrilación ni cambiar el vector, o sea, cambiar la posición de las palas si el paciente no sale de la fibrilación ventricular. Eh, sí, es muy importante recordar que en los ritmos chocables la prioridad la tiene la desfibrilación antes que cualquier fármaco. O sea, yo presencio un paro cardíaco, empiezo a comprimir, pido el carro de paro, cuando llega el carro de paro monitorizo el ritmo y lo choco. Y después viene todo el resto de las intervenciones. Eh, y finalmente, quienes transitamos las guías 2000 vimos pasar la vasopresina. La vasopresina parecía ser una droga fantástica, que incluso la adrenalina había pasado a ser clase indeterminada y la vasopresina le había ganado en recomendación. Bueno, la vasopresina ha demostrado no tener ninguna ventaja por sí misma o en combinación con adrenalina, por lo tanto, hoy, en el 2025, la vasopresina no tiene lugar durante la reanimación cardiopulmonar. Sí, es muy buena en el shock séptico, pero no tiene lugar durante la reanimación cardiopulmonar. En este contexto, sí, repasito rápido de desfibrilación. Acuérdense que la desfibrilación es finalmente nuestra arma más importante a la hora de revertir el paro cardíaco. Una descarga rápida permite sacar al paciente en los primeros minutos del paro. Acuérdense que las chances de sobrevivir a un paro cardíaco disminuye de un 7 a un 10% por minuto por cada minuto que pasa sin desfibrilación. Por lo tanto, yo rápidamente tengo que colocar el desfibrilador apenas esté disponible. No tengo que diferir la desfibrilación por nada, ni por intubar, ni por drogas, solo aplicar el desfibrilador apenas esté disponible el desfibrilador y luego de la descarga, inmediatamente después, descarga única y iniciar las compresiones inmediatamente. O sea, no hacer descargas apiladas, antes hacíamos 3 descargas, ¿sí? Y no volver a ver el ritmo después de la desfibrilación, ¿sí? Hago una descarga y reinicio la RCP inmediatamente. Muy bien, bárbaro. Bien, avanzo un poquito más. Yo me salté esto porque me adelanté y vi una pregunta, ¿sí? Ahí María Laura pregunta si tengo ampolla de adrenalina en el extrahospitalario, ¿por qué vía se lo coloco? Y yo de apurado lo salteé a esto, pero si ustedes se fijan en el lado derecho, van a ver que la recomendación actual es que la vía de elección es la vía endovenosa, ¿sí? O sea, lo primero que tengo que intentar hacer es la vía endovenosa. Si la vía endovenosa no lo logro, voy a pasar a la vía intraósea. Existen algunas consideraciones respecto a la vía intraósea relacionadas con que podría no alcanzarse la misma concentración plasmática de droga por vía intraósea que por vía endovenosa. Eh, Eso parece estar más o menos avalado por algunos estudios. En una tormenta cualquier puerto es bueno, entonces empecemos por la vía endovenosa y si no encontramos vía endovenosa será una vía intraósea. Y American Heart
nivel de recomendación 2B, ¿sí? Profesionales entrenados pueden usar una vía central. Por supuesto que la única vía central que vamos a usar es femoral, intraparo cardíaco. Nadie va a poner intraparo una vía en el cuello o una vía en el tórax, porque eso no solo es muy riesgoso, sino que va a interferir con los esfuerzos de reanimación, ¿sí? Entonces, si tomamos la decisión de hacer una vía central intraparo, lo cual no es nada fácil, va a ser una vía femoral que después, si el paciente sale del paro, se cambiará por una vía más alta, eventualmente por cuestiones de infectológicas y demás. Muy bien, bárbaro. Muy bien. Hay algunas otras recomendaciones así, algo salteadas, ¿sí? Una tiene que ver con las recomendaciones de taquiarritmias. Esto es un sinceramiento, ¿sí? El algoritmo de taquiarritmias de American Heart decía que en la taquicardia de QRS ancho estable me recomendaba hacer algunos, eh, algunas pruebas, ¿sí? Eso está bien, pero que puedo pasar a la cardioversión sincronizada tranquilamente, ¿sí? Entonces digo, sí, yo puedo hacer pruebas con maniobras vagales y lo que sea, pero hacer cardioversión sincronizada es un poco sincera lo que habitualmente hacemos, ¿sí? Y para la cardioversión en agudo de la fibrilación auricular y el flutter, normalmente American Heart empezaba en el algoritmo de 50 a 100 joules, hoy recomienda aumentar la dosis inicial a 200 joules. La FA y el Flutter son arritmias algo resistentes a la descarga eléctrica, así que está bien iniciar con dosis más altas, especialmente porque dosis bajas podían aumentar el riesgo de provocar una fibrilación ventricular en el contexto de la descarga. Así que nada, estas son dos recomendaciones simples que no cambian demasiado el manejo habitual. Y este es el algoritmo de manejo postparo, ¿sí? Si ustedes lo repasan, este algoritmo nos dice que logramos el retorno de la circulación espontánea, entonces vamos a ver la A del manejo de la vía aérea, ¿sí? Vamos a ver si el paciente requiere un dispositivo avanzado de la vía aérea, ¿sí? Si le habíamos puesto una máscara laringia, lo intubamos, si no, vemos si el paciente responde, si no responde, le vamos a poner una vía aérea avanzada. Después vamos a pasar a la B de ventilación y oxigenación. Lo vamos a mantener ventilando al 100% durante el paro hasta que podamos medir la saturación. Cuando podamos medir la saturación, nuestro objetivo va a ser que esté entre 90 y 98%. Si no lo quiero saturando menos de 90, no lo quiero saturando más de 98, ¿sí? Porque entre 90 y 98% correlaciona con una presión parcial de oxígeno de 60 a 100 milímetros de mercurio más o menos, que es lo más fisiológico. Y tengo que tratar de lograr una presión parcial de dióxido de carbono de 35 a 45. Por supuesto que necesito medirle gases para hacer esto. Lo puedo estimar con capnografía, pero en principio voy a necesitar medirle gases. Tengo que lograr una presión arterial media objetivo de 65 milímetros de mercurio, es decir, ponerle líquidos y ponerle inotrópicos, ¿sí? Para lograr una buena presión arterial y rápidamente hacerle un electrocardiograma de 12 derivaciones. Es el estudio posparo más importante porque si el paciente tiene sospecha de que esto sea por obstrucción de una arteria coronaria, tiene que ir derivado de inmediato a un centro con hemodinamia para poder destaparle la arteria y salvarle la vida. Eh, si el electro es normal, puedo hacer otras imágenes diagnósticas para tratar de descubrir por qué se paró, ¿sí? American Heart dice que podrías considerar la tomografía de cuerpo entero también para reconocer las etiologías del paro cardíaco y las complicaciones del paro, ¿sí? Neumotórax, fracturas costales, bueno, las complicaciones que podrían ocurrir durante la reanimación. Tengo que también, perdón. Tengo también que evaluar, perdón, tengo que también tratar de evaluar al paciente si tiene sedación y bloqueo neuromuscular, tratar de ventanearlo, es decir, tratar de suspenderle la sedación y el bloqueo neuromuscular para determinar si es capaz de seguir instrucciones o no. Si sigue instrucciones, fantástico, se podrá extubar y demás. Y si no sigue instrucciones, es decir, si está en coma, ¿sí? Tengo que pasar al monitoreo de la temperatura, al control de la temperatura, que si se fijan en estas normas, es tratar de lograr un objetivo de entre 32 y 37 grados y medio, ¿sí? Y esto tengo que lograrlo durante 36 horas. No enfriar a todos los pacientes,
ni permitir la fiebre. Ese es el objetivo de estas guías actuales. Doctor, veo que Maite Álvarez levantó la mano. No sé si. Maite, podés activar tu audio si querés. Tal vez lo haya hecho sin querer. Ah, dice que fue un error. Ahí aproveché y abrí. Karen pregunta si doble secuencial no se recomienda con palas. No es práctico, porque vos vas a tener que estar. Son dos personas encima del cuerpo del paciente, apretando palas al mismo tiempo. Uno hace una descarga y el otro la hace al mismo tiempo. La verdad que es sumamente riesgoso y complejo. En el estudio de desfibrilación doble secuencial no se hizo con palas, se hizo con parches. Entonces, digo, no es que no se puede hacer, no vino pensado para eso. En la viña del Señor todo se puede, pero en principio no vino pensado, el estudio no se hizo con palas, se hizo con parches. Eso no quiere decir que vos puedas hacerlo o no, pero el estudio no se hizo con palas, se hizo con parches. Muy bien. Bueno, avanza un poquito más. Ya casi terminamos. Bueno, algunas situaciones especiales. Para la hipertermia sugieren sumergir en agua helada, ¿sí? Eh, para bajar rápidamente la temperatura y prevenir el paro cardíaco. Los pacientes que tienen un dispositivo de asistencia ventricular izquierda son pacientes que naturalmente, o sea, tienen por decirlo de alguna forma, una bomba extracardíaca que está conectada a una batería que va fuera del cuerpo. Eh, Estos pacientes no tienen pulso porque la bomba no genera no es pulsátil, es continua. Entonces el señor te está hablando y vos le tomás el pulso y no tiene. ¿Cómo te das cuenta de que está en paro? Bueno, iniciaríamos la RCP ante la evidencia de hipoperfusión, o sea, coma e hipoperfusión. Y otro tiene que estar resolviendo el problema del DAVI. Lo más fácil de resolver es que haya habido alguna desconexión o se haya quedado sin batería o lo que fuera. Fuera de eso, no hay forma de resolverlo si no tengo un equipo que es un sensor para poder hacer la telemetría. Esto es muy raro, pero bueno, quizás en la Argentina tardemos, pero es algo que van a empezar a ver en entornos especializados, lo van a ver indudablemente hoy en nuestro país y puede ser que lo vean también en la calle. Bueno, embarazo. Histerotomía de resucitación, acá está bastante más claro. El histerotomía de resucitación es la cesárea perimortem. En esta guía está más claro, se tiene que realizar dentro de los 5 minutos. O sea, desde el minuto cero del paro, empiezo a prepararle la panza, pinto la panza, busco el material, consigo el cirujano o el obstetra, hago todo lo que tengo que hacer. En el minuto 5, si la mamá no salió del paro, hago la histerotomía de resucitación, que las va a beneficiar a las dos. A la mamá porque al sacar al bebé se elimina la compresión aortocava y al bebé porque el bebé no está en paro. La que está en paro es la madre, entonces el pibe si es viable va a poder sobrevivir extraútero, quizás con algo de resucitación inicialmente, pero va a poder resucitar. Sí, si está embarazada, desplazar manualmente el útero hacia la izquierda, no poner nada abajo de la cintura ni nada de eso, porque eso altera la posición para hacer la RCP. Entonces directamente le pedimos a alguien que agarre la panza y la desplace hacia la izquierda. Puede utilizarse ECMO y si la causa del paro fue una hemorragia, puede administrarse un protocolo de transfusión masiva. Y en situaciones especiales pueden administrarse naloxona como antagonista de opiáceo en paro cardíaco, pero esto no debe retrasar la reanimación porque la verdadera evidencia de la naloxona es para el retorno de la conciencia y la reversión del paro respiratorio. No hay evidencia de que saque a los pacientes del paro cardíaco. Pero bueno, si la tenemos, usémosla. Pero no dejemos de reanimar para usar la naloxona. Ese debería ser el mensaje. Ahí Franco me pregunta si se usa el DEA normal en las embarazadas. Sí, se usa el DEA normal en las embarazadas en la misma posición. Muy bien, bárbaro. De pediatría, dos palabritas muy rápidas ya para ir cerrando. Recordar que el paro cardíaco del adulto y del pediátrico son diferentes, ¿sí? En el adulto la causa más común del paro cardíaco súbito tiene que ver con una arritmia letal, habitualmente causada por isquemia miocárdica. En el pediátrico, las causas primarias suelen ser respiratorias, fundamentalmente o shock. Por eso es muy importante dar compresiones y ventilaciones.
ambas cosas. ¿Sí? En pediatría es muy importante ventilar. En todos los pacientes es muy importante ventilar, pero en pediatría es muy importante ventilar. Si es solo paro respiratorio, una ventilación cada 2 o 3 segundos, ¿sí? O sea, 20 a 30 ventilaciones por minuto. Si el paro es cardíaco y estoy solo, 32. Si somos dos, 15-2. Y este es otro de los cambios que eh, representan las guías del 2025, ¿sí? Lo que nos dicen es que la técnica de los dos dedos rodeando el tórax del paciente es una técnica muy buena. La que no deberíamos continuar usando es la técnica de los pulgares, porque en estudios con maniquíes se vio que no es una técnica óptima, especialmente cuando los niños son un poquito más grandes, ¿sí? Entonces, lo que recomendamos o lo que las guías recomiendan es utilizar los dos pulgares rodeando el tórax o, perdón, o el talón de una sola mano. ¿Sí? El talón de una sola mano o los dos pulgares rodeando el tórax. No seguir utilizando los dos dedos verticales sobre el tórax. De vuelta, estos son trabajos en maniquíes. Es lo que dice American Heart. ¿Se acuerdan cuando alguien hacía un curso de RCP y comprimía con una mano el bebé y le decíamos, qué macana lo que estás haciendo? Bueno, ahora lo podemos hacer. Y si es un niño más grande, es decir, si es un niño mayor de 1 año, vamos a comprimir con una o con las dos manos. Muy bien. Dudas, preguntas. Ahí la contestaste, pediatría y lactantes dice sería lo mismo. Bueno, evidentemente no. Pulgares sí. Arriba dice ELEA con pacientes con marcapaso, ¿cómo se aborda? Bueno, Bien. Ahí lo único que vamos a hacer es no poner el parche arriba del marcapaso, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta porque el paciente, el marcapaso suele estar en el lugar donde van a poner el parche, ¿sí? Suele estar abajo de la clavícula. Entonces vamos a poner el parche un poquito más abajo o más afuera, ¿sí? No colocar el parche encima del marcapaso. Esa es la única consideración, no tanto por romper el marcapaso, que sería irrelevante, sino porque el marcapaso está blindado y alteraría un poco, aumentaría la resistencia a la descarga del desfibrilador. Entonces, la idea es que no pongan el parche arriba del marcapaso. Después, no hay ningún problema. dice Eh, en pe- caso. Ah, bueno, si vos la sí, estás leyendo, perfecto. dale, 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 dale. No, Doctor, no, veo no, que dice en caso de desobstrucción de la vía aérea en lactante, sigue utilizando los dos dedos en forma vertical. No, no utilizamos más los dos dedos en forma vertical. O sea, los dos pulgares que rodean el tórax o la compresión con una sola mano. Por más que sea obstrucción de vía aérea. Habla de ventilación en pediátricos, que vos lo mencionaste, pero quizá lo podés repetir. Sí, 20 o 30 ventilaciones por minuto, o sea, una cada 2 a 3 segundos si está en paro respiratorio, y si está en paro cardíaco, si es un reanimador 32 y si son dos reanimadores 15-2. ¿Qué más? ¿Qué más? Lo perdimos a Julio. Bueno, ahí estás. No, estaba en el mudo. Dice, si en modo ahogado se recomiendan dos en vez de cinco en las ventilaciones de rescate en pacientes ahogados. No. A ver. Y ahí engancho con un comentario que leí por acá. A ver, estos son guías, ¿sí? A veces muchas de las recomendaciones de las guías tienen que ver con hablar todos el mismo idioma, con no complicar demasiado las cosas, como lo hicimos durante mucho tiempo enseñando compresiones solas en pediatría. De vuelta, si yo puedo en la RCP solo con compresiones en pediatría, probablemente sea mejor que nada, pero sabemos que la causa del paro cardíaco en pediatría es la hipoxemia, entonces la verdad que es una pena hacer RCP sin ventilaciones en pediatría, en adultos y en pediatría, ¿no? Entonces, muchas veces nos pasa esto, que las guías son un poco para hablar todos el mismo idioma y a veces sacrifican
algunas características particulares para favorecer que todos hablen el mismo idioma, que haya menos cosas para acordarse o lo que fuere. Entonces, con los ahogados no vamos a hacer, si el paciente está en paro cardiorrespiratorio, no le vamos a dar 5 ventilaciones de rescate. Lo que vamos a hacer es empezar con 2 ventilaciones y luego vamos a hacer las 30 compresiones. O sea, en vez de hacer 32, vamos a hacer 2 30. Lo de las 5 ventilaciones está en otras recomendaciones, pero no forma parte de las guías de AJA y probablemente no sea algo que tenga demasiada evidencia científica. Es algo más heredado en el tiempo. Entonces, digo, para hablar todos el mismo idioma y para que sea más fácil, si yo sospecho que el paro cardíaco es hipoxémico, empiezo con las 2 ventilaciones en vez de empezar con las 30 compresiones. Esa sería la diferencia. Yo tengo una pregunta. ¿Ya se pueden hacer cursos de la AJA? Va, te la hice antes es porque lo hablamos antes, digamos, como para que la gente lo sepa. Yo, si la gente quiere hacer el BLS mañana, ¿lo puede hacer? Sí, lo que pasa es que todavía no están, los cursos de la AJA van a cambiar la forma de darse. Entonces, el BLS ya no va a ser más un curso de 6 horas donde vos estás 4, 5, 6 horas con el instructor. Toda la parte teórica la van a hacer por internet y luego vienen a hacer la práctica y el examen de destrezas. Entonces, probablemente sea algo que lleve 2 o 3 horas como mucho. Entonces, si ustedes mañana se anotan para hacer el BLS o el ACLS, lo van a hacer con los materiales del 2020 y el instructor tiene una guía que le da American Heart para decirle esto sí, esto no, digan esto. O sea, van a recibir, si ustedes mañana se anotan en un ACLS o en un BLS, van a recibir la información del 2025, pero sobre los materiales del 2020. Que como vieron, no hay tantos cambios tan grandes, ¿sí? Pero digamos que American Heart, cada vez que cambian las guías, aprovecha para actualizar un poquito los materiales, para hacerlos, no sé, las cosas que han detectado en los cursos en los últimos 5 años, corregirlo, corregir algo que no se entendiera bien, mejorar una gráfica o lo que sea. Así que, nada, hoy pueden hacer un curso de AJA, pero en los próximos meses va a estar la versión nueva en español. Perfecto, muchas gracias. Excelente, doctor, muy completo. Lo importante es realizar el ABC. Existen recomendaciones que hablan de 5 ventilaciones iniciales y otras 2 ventilaciones. Bueno, es un poco lo que vos decías, ¿no es cierto? De alguna manera lo que estamos hablando es de la AJA y entonces a eso es donde vos apuntaste. Tal Eh, cual. Y esto de si está en paro cardíaco, digo, y acá, digo, más allá de que hoy hablemos de AJA, lo más lógico parece ventilar y rápidamente iniciar las compresiones. Entonces, digo, lo de las 5 ventilaciones tiene alguna historia y que se mantiene por algunas cuestiones históricas, porque se enseñó durante mucho tiempo y demás, pero de vuelta, hay un señor que lo saqué de una pileta, señor, ¿me escucha? No me contesta. Me fijo si respira y tiene pulso. No respira y no tiene pulso. Yo llamé a emergencias, pedí un DEA y si lo saqué de una pileta, le doy 2 ventilaciones y empiezo a comprimir. Y si no lo saqué de una pileta, empiezo a comprimir y le doy 2 ventilaciones. bueno, el doctor Serrano sigue hablando de la no discriminación. Gracias, doctor, muchas gracias, clarísimo. ¿La adrenalina en el extrahospitalario va sola endovenosa o con solución fisiológica? Pregunta. No, ideal, la primera vía sería endovenosa y si no va a ser intraósea y si no eventualmente puede ser por una vía central. Lo que no usamos más son las vías endotraqueales y demás que dudamos de que en algún momento hayan servido. Bueno, no sé si querés cerrar esta última placa o queda abierta o muy claro, excelente, muchas gracias. Yo por las dudas que la gente por ahí quiera, excelente, muy claro, muchas gracias. Bueno, hubo gente hasta de Centroamérica, había, del sur, de Buenos Aires. La verdad, te conocen de muchos lados. Gente de General Roca, Sandra, te manda saludos. De Ushuaia, No, tenemos que, De Nicaragua, tomá mate. Mario Antonio el, Carvajal. el próximo en Nicaragua. Ahí vamos. Eh, bueno, nada, simplemente agradecerles. Esta última queda ahí, queda para compartir, ¿sí? Perfecto. Finalmente no importa la evolución, qué es lo que va cambiando.
no va a venir una droga por lo menos pronto, más allá de que hay muchas cosas en estudio, no va a venir una droga desfibriladora, una droga resucitadora. Digo, lo que nosotros tenemos que tratar es prevenir el paro cardíaco. Si no lo pudimos prevenir, responder rápido con compresiones e idealmente ventilaciones, que llegue rápido el desfibrilador, dar la primera descarga, estabilizar al paciente y revertirle la causa del paro, que ese es el secreto de todo esto, que no lo dijimos, pero que es lo que nos tiene que quedar en claro. Si un señor se paró, y yo lo saqué del paro, la causa que lo llevó a estar en paro sigue estando. Yo tengo que poder identificarla y revertirla, porque si no la puedo identificar y no la puedo revertir, lo que va a pasar es que ese señor se va a volver a parar. Y esto es trabajo en equipo, no hay un héroe de la reanimación. Acá es, digo, doña Juana, la manicura, Susana, la bancaria, Miguel, el del puesto de flores, o sea, presencia un paro cardíaco. Respondo, pido el DEA, llamo al servicio de emergencia, comprimo, le cambio la posibilidad de sobrevivir a alguien. No, no existe un acto de generosidad y de altruismo mayor que arrodillarte al lado de una persona cuyo corazón no late y su respiración no funciona y dejar una gota de tu sudor para poderlo sacar. Así que nada, gracias de verdad por estar acá. Esto era la excusa para hablar un poco de reanimación, pero más allá de los tecnicismos, compriman, desfibrilen, que eso sabemos que le va a salvar la vida a la gente. Bueno, la verdad, un montón de saludos para vos de todos lados, ingeniero Maswi, del sur, del norte, de Coronda, de mi ciudad natal. Así que gracias, gracias, gracias y gracias por tu tiempo, por tu generosidad y posiblemente el año que viene nos volveremos a ver. Si me seguís aguantando. Ahí Germán me puso, por favor, lean mi pregunta, pero la perdí. Si la querés volver Perdón, a poner, la busco, Germán, la busco, Germán. Germán, ¿querés hacerla de nuevo, Germán? Doctor Adolfo, ahora eh, o nunca, ¿eh? Ahí está, ahí pone que desde sí. Entre Ríos, ahí dice sí, Germán Ramos. Desde Coronda Adolfo, mira vos, Por de, onda. de todos lados. Tenemos que ir a buscar frutilla, Coronda. Sí, tenemos que ir a buscarlo a Romano, a Coronda. Germán, ahí está, ¿la ves? Ah, dice, en caso de que Eh, comprar un muñeco y un DEA, ¿qué le recomiendas? ¿Y en dónde? Cualquiera, cualquiera. Germán, no hace falta que compres el desfibrilador más caro. Comprá lo que vos quieras. No te quiero recomendar ninguna marca, pero lo que vos quieras está bien. Cualquiera de las marcas reconocidas están bien. Los DEA de entrenamiento, hay unos que vienen en un bolsito rojo que hablan en chino, no, lo pones en castellano y hablan, y son todos muy buenos. Comprá lo que puedas comprar. De hecho, American Heart en esta guía dice que no puede emitir recomendaciones sobre otros elementos que no sean muñecos, pero digo, se abre la puerta de que quizás hay una parte del aprendizaje cognitivo que se puede lograr con una almohada, con un osito, con lo que sea, probablemente no la resistencia y algunas otras cosas, pero la estructura mental para la organización tranquilamente podría ser lograda con algún dispositivo de menor costo. Así que, Germán, comprá lo que quieras, si no, después yo acá esperen que les voy a dejar acá mi mail. Yo voy a dejar acá mi mail acá abajo, el que Está quiere. Ah, abajo, dice está en la diapositiva igual. adolfo.savia.gmail. Ahí está. Doctor, veo que Karen Ahí está. Cirilo Rego levantó la mano. No sé si, a ver, Karen, si querés hablar. O tal vez la levantó accidentalmente. Carolina desde Santa Fe. Él habla, bueno, de que la última diapositiva está tu correo. Perfecto, como siempre, 10. Excelente, gracias. Karen dice, no, no. Debe ser que tiene un abuelito, un nono. No, no, dice que no, que no. Bueno, Un chiste, bueno, de Matías. mi parte, yo contesto lo que quieran, me pueden escribir, estoy a total disposición. Eh, No, no, mira, la verdad, excelente, 140 personas y bueno, ahora por una cuestión de horario y por respeto a todos, es como que la gente se está despidiendo, así que
Cerralo vos y muchísimas gracias desde el Colegio de Médicos por tu participación como siempre. Bueno, no, te agradezco. Cierro con esto que me parece una pregunta. ¿RCP solo con las manos se continúan Legos? Sí, digo, si es una persona que no está entrenada, cualquier RCP es mejor que ninguna. Si vas a hacer un entrenamiento de 5 minutos en la parada del colectivo, enseñá a llamar al sistema de emergencia, pedir el dedo y comprimir. Pero si el, si la persona quiere aprender más, enseñale a comprimir y ventilar. Bueno, Bueno, de mi parte, un placer, a muchísimas disposición. gracias. Seguimos en contacto, bueno, en otro momento y gracias por todo. Y ya nos estaremos viendo para seguirnos formando en soporte vital básico cuando vengan en español. Totalmente, totalmente. Ahí Julio va a dictar, ahí ya me dijo, Julio se va a organizar un BLS por ahí y lo tendrán de instructor a Julio. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias a Guido y a todos los participantes, a Guido sobre todo por brindarnos la asistencia técnica en este negocio. Así que bueno, este video seguramente los que estuvieron cierto tiempo van a tener un certificado y va a quedar grabado. Muchísimas gracias a todos y gracias por estar. Saludos. Bueno, muchas gracias, doctor. De esta manera damos por finalizado el webinario el día de hoy. Hasta pronto.